Desde la creación de Israel hasta nuestros días, Siria siempre ha sido un enemigo muy duro para el Estado hebreo. Desde 1948 hasta que Israel derrota a Siria, Egipto y Jordania en la Guerra de los 6 Días de 1967, Siria disparaba proyectiles de mortero desde los altos del Golán sirio hacia los asentamientos kibutzim judíos que estaban por la Alta Galilea. Durante 19 años, asentamientos, ciudades judías vivían bajo una constante amenaza del ejército sirio. Cuando el Golán fue capturado por Israel en 1967, casi al final de la Guerra de los 6 Días, los ciudadanos del norte de Israel finalmente pudieron respirar aliviados. Una parte notable del mérito que explica la capacidad de Israel para vencer a Siria se le debe agradecer a Eli Cohen, el mejor espía que ha tenido Israel. Hay que recordar que el Golán es importante por su calidad militar, desde arriba se domina hacia abajo, también proporciona el 30% de las fuentes de agua que recibe Israel. Lo cierto es que Eli Cohen nació en Alejandría, en Egipto, el 26 de diciembre de 1928. Sus padres, judíos sirios de la próspera ciudad de Alepo, siempre habían inculcado en su hijo con mentalidad educativa las tradiciones del pueblo judío, del sionismo y de la cultura de la comunidad judía de Siria. En 1949 sus padres y 3 hermanos se mudaron a Israel, mientras Eli permaneció en Egipto para coordinar allí las actividades judías y sionistas. En 1956, tras ser entrenado como espía en Israel, Eli Cohen es expulsado de Egipto junto al resto de los judíos que quedaban en Alejandría, lo que provocó que se mudase a Israel junto con su familia. A los 29 años, Eli Cohen se ofrece 2 veces a los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, pero lo rechazan. La inteligencia militar había preparado una evaluación sobre él que decía: la agencia concluyó que Cohen tenía un alto coeficiente intelectual, gran valentía, una memoria fenomenal y la capacidad de guardar un secreto, pero las pruebas también mostraron que a pesar de su apariencia modesta, tiene un exagerado sentido de la importancia personal y mucha tensión interna. Cohen no siempre evalúa correctamente el peligro y es probable que asuma riesgos más allá de los que son necesarios. En agosto de 1959 se casa con una hermosa judía nacida en Irak, llamada Nadia Majald. Trabajó como contador, un empleo un poco aburrido para él, aunque estable. En 1960 la inteligencia israelí se replantea el tema. Después de todo, Eli Cohen había nacido en un país árabe, tenía rasgos orientales, era conocido por ser intrépido, dominaba el árabe, el inglés y el francés. Un día, en 1960, la inteligencia se acercó para reclutarlo. Al principio se negó, pero en un mes quedó desempleado de su puesto como contador en Tel Aviv. Siendo así, terminó aceptando el trabajo que le ofrecía el Mossad. Su entrenamiento fue extenso y exhaustivo. Le enseñaron técnicas de conducción evasiva de alta velocidad, dominio de armas, especialmente con una amplia variedad de armas pequeñas, topografía, lectura de mapas, sabotaje, lo más importante, transmisiones de radio y criptografía. Estas habilidades fueron fundamentales para garantizar la seguridad y la supervivencia de Kamal Amin Thabet, la nueva identidad con la que se conocía a Eli Cohen. Una de las tareas más difíciles para Eli Cohen fue aprender la intrincada e inconfundible melodía fonética del árabe sirio, ya que antes de su formación en inteligencia, su acento era muy egipcio. La inteligencia creó una identidad completamente nueva para él.
Kamal Amin Tabet, también llamado Tabaz en algunas fuentes, había nacido en Beirut, en el Líbano, y tenía padres musulmanes sirios. Según su biografía ficticia, en 1948 la familia se mudó a Argentina, donde abrieron un exitoso negocio textil. Eli Cohen fue enviado primero a Argentina para establecer su tapadera como un emigrado sirio. Pronto se consolidó en la vida social y cultural de la comunidad siria de Buenos Aires y fue conocido como un hombre rico, bueno en los negocios, generoso, que dejaba buenas propinas y amaba la vida nocturna. Uno de los contactos y amigos que se hizo en Argentina fue el coronel Amin el-Hafez, partidario del partido laico izquierdista Ba'ath. Al poco tiempo le ofrecían abrir negocios en Siria, regresando a la tierra de sus padres. Llegó a Damasco en febrero de 1962. Cohen celebraba fiestas en su casa. Varios ministros sirios de alto rango usaban el hogar del espía israelí para hacer cosas bastante prohibidas en la cultura musulmana. En estas fiestas, los funcionarios hablaban libremente de su trabajo y planes militares. Eli, que fingía estar borracho, escuchaba todo con mucha atención. Con el tiempo, se convirtió en un aliado de George Saif, un alto cargo del Ministerio de Información. Un día Cohen estaba sentado en la oficina de Saif leyendo un documento clasificado mientras el sirio hablaba por teléfono. Uno de los directores del ministerio entró en la sala sin avisar. ¿Cómo es que te atreves a permitir que un extraño lea un documento clasificado?, le preguntó enojado a Saif, quien respondió con calma: no hay nada de qué preocuparse, es un amigo de confianza. Visitando las bases militares de las alturas del Golán, pero desde el lado sirio, transmitió a la inteligencia israelí el posicionamiento exacto de cada arma siria, trinchera y nido de ametralladoras en cada fortificación de los altos del Golán, trampas para tanques, y cuando el oficial del ejército sirio le explicó a Eli las fortificaciones que habían construido desde el ejército, este le sugirió que plantasen árboles para engañar a los israelíes, haciéndoles creer que no estaban fortificados, y así también se daba sombra y belleza a los soldados estacionados allí. El oficial sirio estuvo de acuerdo y Eli inmediatamente pasó la información a Israel. Basándose en estos árboles de eucalipto, Israel sabía exactamente dónde estaban las fortificaciones sirias. En otras palabras, se disparaban desde aviones donde había árboles. La amistad de Eli Cohen con aquel agregado militar en Argentina, Amin el-Hafez, resultó muy valiosa. Después de que Hafez se convirtiera en primer ministro sirio, se consideró incluso a Eli Cohen como viceministro de defensa. El problema era que el comandante de la inteligencia siria, un coronel llamado Ahmed Soedani, no confiaba en nadie y menos en Eli Cohen. El espía israelí expresó su temor y deseo incluso de terminar su misión en Siria durante una última visita a Israel en noviembre del 64. Sin embargo, le pidieron que regresase una vez más, ya que les había estado proporcionando durante años la mejor información posible. Al regresar a Siria, su comportamiento cambió un poco, se volvió mucho menos cuidadoso en sus transmisiones a Israel. A veces llamaba 1 o 2 veces por día y casi siempre a la misma hora, a las 8:30 de la mañana. Algunos dicen que era por arrogancia, otros creen que estaba cansado de ser espía durante tanto tiempo. Los expertos en seguridad rusos que asesoraban a los sirios tenían equipos de inteligencia técnica muy sensibles, tenían radares, por lo que pudieron identificar la fuente de las transmisiones en Morse que salían desde la vivienda de Eli Cohen. Un día de enero de 1961, el jefe de la inteligencia siria, el coronel Ahmed Soedani, montó un operativo que terminó en la captura del espía. Fue torturado y ahorcado el 18 de mayo de 1965. Escribió una última carta dirigida a su esposa antes de subir al patíbulo.
ante una multitud enfurecida. La ejecución fue transmitida por la televisión siria. Después de matarle, le pusieron sobre el cuerpo un pergamino blanco lleno de escritos antijudíos y lo dejaron colgando durante 6 horas. Nunca Siria ha permitido que el cuerpo de Eli Cohen descanse en paz en una tumba en Israel. Eli Cohen proporcionó una cantidad increíble de datos de inteligencia al ejército israelí durante un periodo de 3 años. Como dijo el jefe de inteligencia, Meir Amit, Eli superó con creces las capacidades de la mayoría de los otros agentes. Lo que quizás sea más sorprendente acerca de Eli Cohen es que muchos de los principales líderes sirios lo querían, incluso lo amaban. Estaba casi al tanto de todos los secretos sirios. Algunos de ellos siguen siendo muy útiles para el Israel de hoy. Es por todas estas razones que Eli Cohen es reconocido como el mejor espía de Israel. Una persona indispensable. Ish lelo tachlif.